Bienvenido a Noches de Suspenso. Permítanme compartir con ustedes la leyenda de La Llorona, una apasionante historia que durante décadas ha infundido miedo y asombro en los corazones y las mentes de personas de todo México y más allá. Este cuento no es de pura fantasía, sino una inquietante combinación de mito y hecho histórico que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un elemento central del folclore mexicano. Nuestra historia comienza durante la conquista española de México cuando una joven nativa llamada María enfrentó la adversidad de enamorarse de un español. Desafortunadamente para María, su unión con el extranjero fue recibida con la desaprobación de su familia y su comunidad. Sin embargo, la mayor tragedia estaba por llegar. A medida que se desarrolla la historia, el amante de María, temiendo el rechazo social, abandonó su amor, dejando a la pobre María desconsolada e indigente. Impulsada por un amor que una vez le trajo alegría, deambuló en un estado trastornado y desesperado, agarrando a sus dos hijos pequeños cerca de su pecho. Desesperada y sola, tuvo un final terrible, ahogando a sus hijos en un ataque de locura antes de sucumbir ella misma al tumultuoso río. Mientras las aguas se llevaban los cuerpos sin vida de los inocentes, los lugareños dieron testimonio, maldijeron su alma y la marcaron con el sombrío epíteto La Llorona, el Llorona. Desde su trágico fallecimiento, muchos han afirmado haber visto su aparición merodeando por las orillas de los ríos o caminando por las calles de México. Algunos dicen que está persiguiendo perpetuamente a sus hijos perdidos, lamentándose y llorando por su regreso. Se dice que sus gritos predicen la muerte de alguien cercano o una catástrofe inminente. Generada a partir de la semilla de la venganza, La Llorona se ha convertido en parte de la cultura mexicana, grabada y arraigada en la vida de su gente. Ella es un símbolo tanto de tristeza como de miedo, y su historia recuerda a todos las terribles consecuencias de las acciones alimentadas por la ira y el desamor. Si bien los cínicos la descartan como un mero producto de la imaginación, su historia sobrevive y prospera dentro de las tradiciones orales, los versos e incluso en el cine popular, replicando su trágico relato con cada recuento, reforzando su dominio dentro del folclore mexicano. La Llorona no es una aparición ordinaria. Su historia es quizás una de las leyendas más escalofriantes y conmovedoras que México haya producido jamás. Sus gritos atormentados siguen resonando en los corazones y las mentes de quienes se atreven a escuchar su trágica historia, una historia de dolor interminable y culpa insoportable. Este escalofriante relato de aflicción y arrepentimiento ha trascendido tanto el tiempo como las barreras, logrando tocar y aterrorizar a las personas en todo el mundo. La historia de La Llorona restaura la profunda lección sobre el poder del amor, y los peligros de permitir que sea corrompido por la venganza y el desamor. A lo largo de los años, se han desenterrado historias idénticas de los rincones de la tierra y atribuidas a La Llorona, a pesar de su origen específicamente mexicano. Es la universalidad del desamor, la universalidad del amor trágico, lo que habla de la experiencia humana en susurros silenciosos. Los gritos inquietantes de La Llorona hacen más que ondular la superficie reflectante de las leyendas urbanas. Colorean la historia, la cultura y la identidad, ofreciendo verdades más profundas sobre la condición humana y las consecuencias sociales, alejándose de las sombras de la hora de las brujas y dejando una visión valiente y duradera. Los gritos de La Llorona que reverberan en los valles de la desesperación nos recuerdan no solo la trágica historia que resume sino también la vulnerabilidad y el dolor prevalecientes que todos compartimos como seres humanos. Ella es el recordatorio constante de que el pasado no deja de existir y las acciones tienen consecuencias perennes. Ya seas un escéptico que ama los misterios o un devoto de todo lo paranormal, la historia de La Llorona encontrará una manera de inquietarte y desconcertarte. Su cuento es solo uno de los muchos hilos que componen el rico tapiz del folclore mexicano. Quizás estés pensando en descartar esto como una gran trama de ficción. Recuerda que el folclore, las leyendas urbanas y los cuentos de antaño sobreviven por una razón. Son los conductos que transmiten las historias y los miedos del pasado a oídos curiosos, imbuidos de moral y repletos de lecciones. Son estas leyendas las que nos mantienen arraigados en la tradición, estas historias las que mantienen el pasado moviéndose a nuestro lado, estos espíritus los que nos guían con sus sollozos cuando tomamos los caminos equivocados en medio de la oscuridad de nuestras mentes. A medida que la historia de La Llorona evoluciona constantemente con cada generación que pasa, continuamente agrega una nueva capa al legado existente. Ya sea que se la vea como un presagio de fatalidad, una madre espectral en búsqueda eterna o una mera deslumbramiento, su historia resuena con la imaginación colectiva de la sociedad. El lamento de La Llorona, acompañado del silencioso susurro del viento, es un recordatorio del amor perdido y de la culpa interminable. Es una historia que ha helado corazones durante siglos, transmitida de generación en generación, trascendiendo más allá de los símbolos convencionales del tiempo y el espacio. No es su aterrador relato del infanticidio lo que la distingue. Más bien, son las consecuencias de este horrendo acto, la maldición y la angustia a la que sucumbió, lo que la ha mantenido viva en las imaginaciones de la gente durante siglos. Por tanto, su historia no habla simplemente de la desesperación de una madre. Abarca el amor, la pérdida, la venganza y un arrepentimiento duradero, estampado en la figura fantasmal, condenada a vagar por la tierra en forma de alma en pena, asustando a generaciones de personas con sus desgarradores gritos de alma en pena. Mientras la Llorona merodea en plena noche, su presencia espectral continúa acechando no solo a México, sino al mundo entero.
Ella es la encarnación de innumerables madres que sufrieron sin medida, un testimonio de la tragedia humana que perdura para siempre en el universo. La historia de La Llorona es un escalofriante recordatorio de la oscuridad que el amor puede ocultar. Sirve como una palabra de precaución, una conciencia colectiva que enfatiza las consecuencias de permitir que factores externos impregnen y corroan nuestros núcleos emocionales. Es una historia que ha resistido obstinadamente la prueba del tiempo, sobreviviendo a innumerables interpretaciones humanas, cada reinvención añadiendo complejidad a su personaje, y reforzando la línea entre el amor y la venganza, entre la salvación y la perdición. Sus gritos escalofriantes, una característica constante en los medios culturales y de entretenimiento mexicanos, manifiestan un inquietante sentimiento de terror, intriga y empatía. La Llorona, un espectro condenado a una historia de noche eterna, es mucho más que una simple historia inquietante. Es un lamento conmovedor, arrepentido y descarriado que ha perdurado el tiempo y la civilización humana, asegurando que los reinos real y mítico bailen en un delicado equilibrio. A medida que nos acercamos al final del cuento de La Llorona, recuerda que es más que un simple suceso espectral aterrador. Es una lección todopoderosa que resuena con el mayor poder de golpe. Nos recuerda a todos las horribles consecuencias de actuar en la vil oscuridad de la venganza y el desamor no solicitados. Incluso hoy, mientras atravesamos el corazón de México, a través de sinuosos caminos rurales o bulliciosas calles de la ciudad, la sombra fantasmal de La Llorona aparece como un escalofriante recordatorio. Una presencia inquietante que acecha en los espacios invisibles, verificando la fe persistente en lo espeluznante, y evocando cuentos tan antiguos como el tiempo. En una época en la que el folclore parece estar perdiendo brillo, la resonancia de La Llorona parece aumentar año tras año. Nacida de una tórrida mezcla de amor, traición e inmensa culpa, su historia es un vívido reflejo del dolor y el remordimiento que llegaron a definir a este personaje mítico a lo largo del tiempo. Mientras la luna enciende su luz brillante sobre un pueblo somnoliento y el viento aullador acaricia tu alma, cierra los ojos y escucha atentamente. Quizás encuentres los gritos espectrales de La Llorona atravesando el velo de las tinieblas, un lamento de amor perdido, una maldición eterna. En una tierra donde las historias de amor son veneradas y pasadas de generación en generación, la escalofriante historia de La Llorona eclipsa a muchos. No es una brillante historia de romance o un ejemplo de amor eterno, es una historia escalofriante rociada en venganza, exacerbada por el dolor y la culpa, y realzada por un lamento eterno. Su historia es más que un mero espectáculo de terror, más que un simple evento para provocar escalofríos. Se destaca como una advertencia, un recordatorio del tremendo poder que tiene el amor, y las terribles consecuencias que se esconden detrás de la fachada de nuestra vida diaria. No importa cómo veas la leyenda de La Llorona, no se puede descartar el profundo efecto que su historia ha tenido en innumerables personas. Por ejemplo, continúa canalizando miedo y fascinación por igual en diferentes esferas de la vida, tejiendo un tapiz complejo e inquietante que es difícil de descartar. La historia de La Llorona continúa dando vida al reino de lo conocido y lo desconocido. Si la historia resonó dentro del tejido cultural de México, ahora está dejando sus huellas fantasmales en todo el mundo, abrazando corazones y mentes con una tradición escalofriante, envuelta por el misterio y limitada por el tiempo. Entonces, la próxima vez que te encuentres junto a los ríos que brotan o las tranquilas calles mexicanas, en medio de los ecos del pasado y los silbidos del viento, déjate poseer por la trágica historia de La Llorona. En esencia, es más que un espectro de lamentos, más que una leyenda, ella encarna las consecuencias del amor doloroso y la desesperación sombría, enseñándonos una lección poderosa y atemporal. El cuento de La Llorona es un emblema inmortal de desamor y tragedia. En su existencia fantasmal, resume no solo una narrativa conmovedora del folclore mexicano sino que también ofrece una comprensión profunda del corazón humano, y hasta dónde pueden llevarnos el amor y la pérdida.